En enero del 2020 dejamos nuestra vida en la ciudad para vivir viajando. Queríamos descubrir un estilo de vida completamente diferente al que estábamos acostumbrados. Junto con nuestra casa rodante hicimos muchos kilómetros y llegamos desde Argentina hasta Toronto, en Canadá. La idea es continuar hasta Alaska, pero con el frío se hacía imposible continuar la ruta. Además, se acababa nuestra estadía y debíamos irnos a otro país que no sea limítrofe con Estados Unidos. La pregunta era, ¿a qué país nos vamos? Y ahí apareció la magia de los viajes. Aceptamos la propuesta de conocer otro estilo de vida en un país que moríamos de ganas de conocer. Nos encanta viajar y vivir nuevas experiencias y sobre todo no atarnos a una ruta estipulada. Hoy estamos en Panamá junto a otras 4 parejas y recorreremos las islas del Caribe en barco. Hoy estamos listos para recorrer el archipiélago de San Blas. Día número 1 de esta travesía por el mar con esta banda de genios. Mirá lo que son estos, todos vestidos con uniforme. ¿Cuántos huevos tenemos que llevar para los 10 días? 230 huevos. No, este momento es de mucho nerviosismo. Pero lo que pasa es que a nosotros nos tocó llevar todo lo que es el desayuno. ¿Y cuántos huevos dice acá? No sé, 500.000. Número 1, Chango número 2, Chango número 3. Vamos. Este me lo robo. El desafío es guardar todo esto. ¿Y dónde está la fruta? No, qué locura. Qué locura. Bueno, ¿cierra o no cierra? Ya veo, me lo voy a dar cuenta. No estaban las naranjas. Los huevos. Chicos, llegamos al barco. No piden nada. Miren lo que es esto. Miren lo que es. Se merece un aplauso a este barco, por Dios. Tremendo momento. Señoras y señores, les presento el barco en el que vamos a estar viviendo los próximos 10 días. Amigos, miren a dónde estamos. Este lugar del barco realmente es espectacular y me reinspiró a estudiar un poquito. Claro, Fer, porque muchos te preguntan qué estudias y en dónde. Sí, hace unos meses que estoy estudiando inglés con Babel y es una de las formas que incorporé para estudiar inglés. La verdad que nos está sirviendo un montón para los viajes que estamos haciendo. ¿Y vos por qué empezaste a estudiar inglés? Bueno, empecé a estudiar inglés antes de entrar a Estados Unidos y fue un viaje de ida porque me permitió comunicarme un montón con los locales, que era para lo que yo quería estudiar inglés. Inclusive gracias a Babel pudimos hacer amigos que hablen solamente en inglés, o sea, manteniendo conversaciones únicamente en inglés. Lo mejor que tiene Babel es que es un curso completo de idiomas en la palma de tu mano. Babel hace que aprender un idioma sea divertido y la experiencia sea motivadora. Y con Babel no solamente puedes estudiar inglés, también puedes estudiar alemán, francés, italiano, portugués, el idioma que se te ocurra. Y obviamente yo, después de estudiar inglés, de aprenderlo bien, voy a estudiar otro idioma con Babel. La metodología que tiene Babel es diferente a la de las otras apps para aprender idiomas porque está diseñada por más de 200 expertos en idiomas, lo que le hace la aplicación más confiable y popular para aprender un idioma. Y la pregunta es a ustedes, ¿qué idioma les gustaría aprender? Porque si están pensando en hacer algún viaje en Semana Santa y tienen algún tiempo libre, tienen que aprovechar a descargarse Babel, tienen que ir al link que está en la descripción, darle clic y aprovechar ese 60% de descuento en tu suscripción. Amigos, aprovechen esta oferta que les traemos de Babel, así puedes estudiar inglés como Fer con la mejor aplicación de idiomas. Now, friends, let's continue with the video. Buen día. Buen día, Fer. ¿Dónde te despertaste? Oh, no sé. En una cuna, creo yo. Buenos días, amigos, desde Panamá. Miren qué tenemos arriba. Este barco ya se va, súbete, ¿qué esperas? El gran embarco, la vida es una linda aventura. Amigos, hoy amanecimos en nuestro propio camarote porque el barco tiene tu propia habitación y la verdad que se duerme muy bien. Es re grande la cama. Yo estoy poniendo olor a tostadas. Sí. En este momento, si yo abro la puerta acá, así, viene como un olorcito de tostadas de acá. Cabe aclarar que en esta travesía que vamos a hacer por el Caribe con 10 personas, somos 10 personas en total, hay chef incluidos. Esta es la salida de la habitación. Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, aquí la Petrapera ya los conocen. Acá está la chef Amparito. ¿Qué hay desayuno, amiga? Hoy día hay frutita, hay
Avena, queso, pancito, cafecito, de todo un poco. Espectacular. ¿Cómo durmieron? Bien, bastante bien. Chicos, estoy muy dormida, la verdad. Igual hay que hablar bajito porque hay gente que está durmiendo. ¿Qué hora es? Hasta el capitán. 7:40. Nah, está bien. Pero amigos, todavía no salimos al mar. Amanecimos amarrados, como se utiliza en el término náutico. Estamos en Lytton Bay, acá en Panamá. Hay un montón de barquitos amarrados. Todavía no hemos salido. Hay bastante viento. Dicen que hay como que van a haber como olas de 2 metros hoy. 2 metros y algo. Y yo creo que hay algo que no hay suficiente en este barco. Y es yogur. Miren, 18 botellas de yogur hay. ¿Por qué tanto? ¿Por qué hay tanto yogur? Igual te digo que ya usamos bastantes huevos. ¿Cuántos quedaron? Quedaron 210. ¿Serán suficientes 210 huevos? Para 10 días, 210 huevos para 10 personas. Bueno amigos, volví a mi camarote porque me voy a pegar un bañito. Cada habitación tiene su propio baño. Y la verdad es que miren el tamaño del baño. O sea, ustedes saben que nosotros vivimos en una casa rodante. Y si no saben, yo se los voy a contar. Vivimos en una casa rodante en Eros. Que el tamaño del baño es literal la mitad de esto. No sé cómo funciona la ducha acá. No sé si saldrá agua caliente o no. Esperemos que sí. Tengo que hablar bajo porque hay gente que está durmiendo todavía. Pero me dijeron que tengo que sacar esto de acá y colocarlo acá arriba. Ahí va. Y supuestamente de acá ya sale el agua. El agua sale fría, o sea, sale a temperatura normal, pero está buenísima. Esto de la náutica es fabuloso porque uno aprende cosas que no se imaginaba ni por casualidad. Por ejemplo, vos te bañas, cae todo el agua al piso y no sale naturalmente como en una casa. No, tenés que apretar un botoncito. Este botoncito que cuando lo apretás empieza a bajar el agua ahí. Ahora justamente hace un poco de ruido porque ya no le queda nada de agua. Es diferente que funciona esto a un hogar normal o a un motorhome. Ya estoy bañada, estoy limpia, espectacular, porque el agua que sale me parece que no es salada. Creo que la purifican y de alguna manera logran que salga sin sal. Y acabo de cerrar esta ventana porque si vamos a salir a navegar, nos dijeron que puede llegar a entrar muchísima agua en la habitación y no queremos que pase eso. ¿Puedo filmarlas? ¿O es muy temprano? Buenos días. ¿Cómo amaneció el capitán? Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, podría haber dormido media horita más. ¿Te despertamos con los ruidos y eso? No. ¿Y la capitana cómo amaneció? Súper bien, también estaba para dormir un ratito más. Oh. No, vamos a ir ahí donde están esos barcos. Vamos a fondear, vamos a tirar el ancla. Y vamos a estar ahí, vamos a esperar que mañana baje un poco el viento, porque ahora hay mucho viento. Nunca pasó esto levantarnos con desayuno, parece un hotel. Claro, esto es un lujo. Mirá, Mira. ¿Cómo dormiste ese? ¿Y Chilo cómo durmió? Muy bien también. Creo. Bueno, creo. Que se despertó con un poquito de dolor de cabeza. Y así. Buen día, acá con cara de dormida todavía. ¿Y vos cómo Yo voy al dormiste? café. ¿Y Andy dónde anda? Está durmiendo un ratito. Escuchame, ¿quién se tomó Dramamine? ¿Vos tomaste? Yo tomé, me hizo bien. ¿Te hizo Porque bien? anoche me sentía re mareada. Entonces bueno, recomendado. Sí. ¿Vos, José, vas a Igual tomar yo- Yo por ahora Dramamine? estoy bien, sin Dramamine. No voy a Sí, tomar. yo ahora. también estoy bien sin Sí. Dramamine. Vamos a ver ahora cuando salgamos que se va a mover un poquito más. Claro, tal cual. Y ahora está todo el equipo reunido en esta mesa porque el capitán nos está dando instrucciones por si llegan a pasar cosas que no queremos que pasen. Necesitamos voluntarios de enfermería. Yo me animo a él. Toda esta caja entonces es para cosas de seguridad. Sabes que no solo eso, sino después tenemos los trajecitos de agua. Así que hay varios talles cuando nos toque, vienen días de lluvia, así que probablemente no llores. Vamos a tener que usarlos y bueno, están acá adentro. ¿Sí? El que no tiene, busca acá adentro. Propósito quirúrgico. Estos están muy buenos, ante corte o quemadura, esto vos lo ponés
A la semana acá saliste ¿Solo? sano, boludo. Sí, terrible, no tenés que cambiarlo. Y en caso de evacuación, nos tenemos que llevar ¿En caso de qué? evacuación. Evacuar. Evacuar. Las mantas térmicas. O en caso de que quede en hipotermia alguno por X motivo. En el tenemos- Caribe hipotérmica. Creo que me bajo, Puede pasar. me parece que no. No. En hipotermia. ¿Cómo se usa? Por ejemplo, yo me pongo el chaleco salvavidas, me llevo uno de estos así. Tal como dice la imagen en 1, 2, 3. Abro, me lo pongo, cierro y dejo la cabecita afuera. Dormís así, mirá. Ahí está la cara de Fernanda, está ahí, en el medio. Esperemos no tener que hacer un video mostrando cómo se utiliza eso. Y bueno, Pero tengo frío. Y encima así, con las manos así, ¿no? Porque. Abrímelo vos. qué fea tenés que... Antes de salir y de zarpar, vamos a tener que cargar el agua porque el agua se carga desde ahí, desde ese puentón que está ahí, y solamente vamos a tener agua acá al momento que estamos en el muelle. ¿Cuántos litros tiene de agua? 500 litros están ahí abajo. Ah, 500. Esto va a ser la última vez que carguemos agua. Sí, así que los que falte bañar, se bañen ahora, porque mientras se está cargando el tanque, sí, claro, conviene bañarse ahora mismo. después arrancamos con la experiencia de supervivencia, lucha veloz por acá. Estuvimos metiéndonos acá adentro y encontramos esta tabla. ¿Cómo se llama esta tabla? SAP, SAP. stand up paddle. Ahí está, esto yo me quedo acá parado y puedo ir remando. Es una tabla de surf estable, grande. Tenemos el inflador oficial. Yo creo que va a estar media hora, ¿no? Los chicos se pusieron la 10 y mira, ya quedó armado eso, que ¿cómo me dijiste que se llama? Se llama. ¿Es viable tomar mate y navegar? Es ley para el argentino, que mirá la bandera que flamea allá, a Argentina. Si no tenés el mate arriba, Pero este barco tiene bandera española. sí, la bandera oficial del barco lo abandera la España, pero la tripulación, acá en el árbol de babor, es argentina, que es desde donde sos vos. No necesariamente la tripulación es del país del barco. Claro, vos acá podés tener la bandera del barco, en este caso es española, la bandera de nuestra nacionalidad y la bandera de cortesía del lugar en donde vos estás pasando. Este barco viene desde España, manejado por ustedes. Salimos el 1 de octubre desde Valencia, llegamos el 3 de diciembre o 4 de diciembre por ahí a San Blas. Navegando por el globo, ahí está. Vayan a seguirlos para ver las locuras que hacen por el mar. Bastantes locuras pasan, es verdad. Esperemos que no haya ninguna locura ni nada raro. No, 10 días te da más. Y de anécdotas, historias nos vamos a llenar, Mirá, cosas van a pasar. Ya el hecho que Lo quieren normal ir, es que pasen cosas. hoy ya te espera, mira, olas allá gigantes que están rompiendo, que quieren ir a surfear los chicos, un barco hundido acá y una isla de 2 monos locos que vamos a ver qué pasa. De todo lo que más me da miedo, lo que dijiste Los monos recién. locos, los monos. No, los monos no me dan tanto miedo, ¿Y me da cómo más miedo las desembarcás? olas grandes. Ayer fuimos al supermercado y compramos un montón de cosas, pero al parecer no era suficiente. Nos dimos cuenta de que faltaban panes y al parecer hielo. ¿Qué es eso? Crema, Ah, para la crema. piña colada, dice. Muy bien, cosas importantes, No, ¿no? más Piña vale, colada. Bueno, ahora sí. Ahí se lleva Seba la carretilla. Ahora sí, ya está. Tenemos panes suficientes, tenemos para piña colada suficiente. Ya estamos listos. Hay algo que ya me está flasheando un montón de todo este asunto, y es que dentro de la náutica hay un montón de mitos. Por ejemplo, ayer nos armamos cada uno una piña colada y tuvimos que brindar con Poseidón, que es el dios del mar. Entonces, de esa manera, como que, che, Poseidón, está todo bien, y te habilita a ir al mar y que esté todo seguro. Pero hay otros rituales que nos estuvieron contando, como palabras o personas o animales que no hay que mencionar al momento de estar navegando. Yo, ya me dijeron el animal que no hay que mencionar, lo tengo acá en la mente, no lo quiero ni pensar. Pero, viste, uno dice, no, esas cosas no... Como que uno no cree. Hasta que escucha una historia y ahí empezás a creer, me parece. Andy, viajar vale la pena. Ya, ¿cómo andan? Hablando de animales. Hablando de animales. Nosotros tuvimos una experiencia cuando cruzamos de Colombia a Panamá. También cruzamos en un velero. Tuvimos un montón de inconvenientes. Nos quedamos sin comida, nos quedamos sin gas para cocinar, nos quedamos sin gasoil para andar y hasta terminamos chocando con los arrecifes. Nos terminó rescatando la policía, fue todo un quilombo. Es un montón. Pero nosotros no sabíamos que había un animal que... O sea, al principio no lo sabíamos. Cuando nos enteramos que había un animal que no se podía nombrar, nos dijeron, no, que hay cosas que no se pueden nombrar, no sé qué, nos dijimos, ¿como cuáles?
No, hay un animal, ¿como cuál? O sea, no creíamos tanto en eso. Entonces empezamos a nombrar todos los animales a ver si nos decían. No nos dijeron cuál era. Y después cuando pasó toda la tragedia nos dimos cuenta de que Lo habían mencionado. de alguna manera parece que lo trajimos, porque habíamos mencionado al animal ¡Qué y locura! la marinera, que es la que estaba con el capitán, sí lo nombraron. Mira, ¿vos sabés qué animal es? Sí. Claro. Dijeron, vos nombraste tal animal. Sí, se nombró en la conversación. No sabemos quién fue que lo dijo, pero el animal se nombró y Claro, entre tuvimos todos todo el los- quilombo que tuvimos. No hay que, yo no lo nombré. Muy bien. No quisiera nombrarlo. Sí, Pero estamos nombrando todo el tiempo la casa del animal acá. Sí. Ah, ¿la casa cuál es? ¿Eso? Sí. Eso, José. No lo digas. No lo digas, no lo Podés digas. decir la casa, pero no podés decir el animal. No, es que yo no sé el animal. Pero ya sabés cuando sabés cuál es la casa. ¡Ah! La ¡Claro! ¡Qué boludo! La casa es del animal ese. Claro. Se puede nombrar tranquilamente la casa. Yo supongo que sí, porque el capitán lo nombró. Capitán, ¿podemos nombrar la casa? Sí. La conejera. Esa es la conejera de ese animal. No de ese, ¿no? De No, ese de ese animal. Así que si se van a tomar un velero, ya saben, tienen que brindar con Poseidón y no nombrar el animal que estamos no nombrando, justamente. 20 minutos después. ¿Qué pasó que escucho tanto grito de no? Yo no quiero decir nada. ¡Dijo! No, porque estamos. ¡No! Pero es que ¿para qué nos enteramos que animal es? No, lo dije. ¿Qué, José? No sé. ¿La nombraste? Al animal. Bueno, cada integrante de este equipo se va a poner en su lugar correspondiente. ¿Vos, José, dónde vas? Yo voy a estar en una punta, ahí como está ese, ¿ves? Y le va a pasar los cabos. Ok. ¿Qué quiere decir eso? No sé. ¿Vos cuál es tu tarea, Andy? Estar atentos así, muchachos, José. me Hola, dice José. ¿Qué es lo que necesito? José, cualquier cosa, yo estoy para ayudar. Vos, Eva, ¿cuál es tu tarea? Estoy nerviosísimo, no sé qué hacer. Yo tampoco, estoy como media como desorientada. Por suerte están acá los chess team que saben también lo que hacen junto con los capitanes. ¿Vos qué vas a hacer con tu tarea? También me van a pasar ahora los que están amarrando al puerto. Amparito, estoy muy nerviosa. ¿Vos qué vas a hacer? Yo tampoco, no sé. Estoy como, me siento desorientada. Vamos a animar a los chicos, vamos, Sí, vamos. eso. No, está lejos. Todavía no estamos libres porque está eso enganchado aún. Al parecer parece el último. Allá adelante hay más integrantes del equipo. Ahora sí. Nos estamos alejando poco a poco del muelle. Chao, estamos dejando la tierra firme por unos días. Arranca la navegación. Punta que uno de cada banda, porfa, y a mirar al fondo. Díganos, por ahí si ven algo que nosotros acá no vemos. O sea, hay que pasar bastantes barcos para no chocar con ninguno, obviamente. Y este barco, no sé si se llega a apreciar, pero realmente es gigante. Entonces, la habilidad que hay que tener para poder pasar entre los barcos es mucha. Ok, aunque no es seguro fundirse de ese lado, porque se vaya hacia el arrecife. Vamos por el otro camino entonces, gracias. Obvio. Al lugar al que nos estábamos dirigiendo habían bastantes arrecifes, entonces nos acaban de avisar de que no es seguro, de que tenemos que ir para otro lado. ¿En los arrecifes qué vendrían a hacer específicamente? Eso, por ejemplo, es un arrecife, ¿ves? Ah, o sea, no se ve a simple vista un arrecife. No, solo se ve el cambio de color, como que el fondo se cambia, entonces ahí sabés que está más playito o más profundo. Claro, por ejemplo, desde acá vemos claramente un arrecife. ¿No? Ahí se puede ver la diferencia de agua entre el arrecife y el agua que tiene mayor profundidad. ¿Por dónde vamos? ¿Por ahí? No sé. No, por ahí es donde no hay que ir. Ah, ¿por dónde hay que ir? No hay que salir para allá o por acá adelante, pero ¿ves que acá hay como un canal? Ah, por ese canal sale. Sí. Sí, la salida la verdad que se puso un poco más tensa de lo que imaginamos. Juanza, no te pegues mucho, de este lado. Claro, la boya esa negra de ahí, no sé si llega a ver, delimita que por donde hay que meterse para ese lado, que todavía hay arrecife ahí. Che, no quiero decir nada, pero esta salida nos dijeron que iba a ser súper tranquila, porque nos movíamos acá, empezamos a salir, llaman por la radio, peguen la vuelta, vayan por otro lado y Sí, mal, yo me asusté. Pero bueno, creo que ahora está todo bajo control. parece que sí, pero Igual San Blas, Panamá en general, toda esta zona tiene esta fama de que tenés que estar muy atento si no conoces la zona o preguntar a los lugareños, porque historias con barcos y arrecifes hay un montón.
O sea, esta zona es así, es muy peligrosa. Por eso, en general, los seguros para esta zona no te quieren cubrir. Lo que uno se viene a enterar en este momento. Los capitanes son impecables y el barco es un espectáculo, así que no va a haber problema alguno. Son desafíos, aventuras, que es algo que nos gusta a todos los que estamos acá. ¿O no? Si no, ¿para qué vinimos? El que tenga miedo de morir, que no nazca. ¿Tenemos que dar la vuelta a la isla? Perfecto, vamos a aquel fondeadero entonces. Bueno amigos, el mayor desafío en estos momentos, por lo que estamos viendo, es el tema de los arrecifes, que como ya escucharon, hay bastantes, entonces hay que tener mucho cuidado de no caer justo en uno. Acá lo que pasó es que nos están viendo desde el muelle y están viendo por dónde vamos a ir y les están indicando específicamente por dónde tiene que pasar para fondear en tal lugar, porque hay varios arrecifes en los cuales por todos lados podemos tener problemas, ¿no? Por ejemplo, acá a la izquierda hay un arrecife, acá hay barcos, entonces desde allá arriba nos están indicando por dónde tenemos que ir. Sí, amor. Me siento muy bien acá, mirá. Ya llegamos, Fer. Pero es muchísima responsabilidad, ¿no? Mucha responsabilidad. Recién Wendy estaba diciendo que él podía haber pasado por acá, pero les hizo caso a todos los chicos de la marina, porque ellos conocen mucho más, son lugareños. Por ahí dijo, bueno, por ahí hay un barco hundido o algo y no puedo pasar por ahí. Íbamos a ir a un lugar y tuvimos que venir a otro lugar. Esas cosas que tienen como que la tenés que resolver muy rápido. Esa es una salida... Muy interesante. Sí, rápida. Hoy no podemos agarrar lo que es el mar abierto porque hay mucho viento, vamos a esperar mañana para salir. Pero hoy vamos a quedarnos acá, fondeados, estacionados, como decimos nosotros. Estacionado sería un término muy incorrecto en estos momentos. Sí. Bueno, pero estamos estacionados, para que la gente lo entienda, estamos estacionados. ¿Cómo te ves viajando Dejemos acá. en un barquito? Para mí hay que copiar a Chestín navegando por el globo y hacer un americano por el agua. Americano por el agua, me gusta. Sí. Navegamos en conserva. Sí. Conserva se llama cuando Es como una caravana, pero se llama conserva. Claro. Me encanta verte haciendo cosas Sí, náuticas. acá Gwen me explicó cómo agarrar los cabos y poderlos poner un poquito más en orden. Así que estamos, ¿cómo se llama? Adujar, estamos adujando. Estamos adujando los cabos. Acá tenemos el primer valiente que se tiró al agua. A ver, vamos a ver quién se tiró al agua. Ah, no, con snorkel y todo. Pará que yo tengo que ir así, agazapada. Bueno, Fer, ¿cómo va? ¿Cómo está el agua? Bien, vamos a revisar acá el ancla. ¿Vas a revisar el ancla? Voy. Acuérdate del oído. Ah, no, posta, va a ver el ancla. Literal, está yendo a ver el ancla. Yo me vengo con mi amiga Amparito a la red. ¡Ay! Pará. ¿Quién iba a decir que de Ecuador a Panamá, De Ecuador a Panamá. De Ecuador a Panamá en el Caribe. Uy, no, está muy alto. Dale. ¡Bien! ¡Wow! ¡Uy, qué bueno que está acá, papá! ¡Esa! Muy bueno esto, está terrible. Acá el equipo de Viajero de la Pena se va a tirar, van a ir dos, ¿no? Van a estar los dos arriba del SAP. Ah, viene el equilibrio, mirá, no. Genial el equilibrio. Ahí está. ¿Está bueno? Está buenísima el agua. Parito, al toque. Nos fuimos al agua.
Estuvimos súper relajados en el mar Caribe y ahora se hicieron las 12 del mediodía. Mira, te agarré con el pollo en la mano. Casi está vivo este. ¿Qué van a cocinar? ¿Ah? A ver, Amparito. Wrap de pollo. Para hoy tenemos unos wrap de pollo con hummus de remolacha, tomate, lechuga, choclito y un quesito crema. ¿Sí? ¡Qué lujo! La verdad que linda cocina tienen. Tiene 1, 2, 5 hornallas. Acá está el horno, pensé que no tenía. No, y lo mejor es que tenemos un montón de heladeras. Sí, tenemos 1, 2, 3. y congelador. Y esta heladera es de doble puerta. O sea, realmente es enorme. Y esto para los viajeros es un lujazo. Sí. ¡Epa! ¿Qué es ese Bacardi que veo ahí, ¿Qué es eso, ron? Ron. Este es mi momento favorito del día. El de todos, creo que nadie lo discute. Sí. Bueno, mirá lo que hay. Este Sí. hummus de remolacha, choclo, tomate, pollo. Pollo, perfecto. Porque lo digo en chileno. Bien, me gusta. Eso es lo que pasa. Los chilenos fueron lo que Che, hicieron. un aplauso para los chefs. Emocionante. Algunos centímetros más tarde. Amigos, la tarde en el catamarán estuvo espectacular porque acá dormimos una siesta con Amparito, ahora ya se fue, pero dormimos una regia siesta, comimos unas gomitas, porque cada uno se trajo a su propio catamarán sus caprichos, sus gustos que no le puede faltar. En mi caso son las gomitas, así que yo me traje esto y estuvimos comiendo esto con Amparito. Estuvimos durmiendo una siesta y se duerme espectacular porque es como que la cama se mueve así y te dormís como un bebé. Y nos levantamos todos porque hoy era el día de empezar a grabar vivos, porque van a quedar un montón de vivos guardados en todos los canales de YouTube de todos, y nos levantamos para eso, para prepararlos y empezar a filmarlos. La verdad que está buenísimo, es un re desafío el que estamos haciendo porque nunca habíamos hecho un vivo así con tanta gente en el mar y arriba de un barco, así que la estamos pasando re lindo, aprendiendo un montón y un poco mareada. Tengo que decir que a este momento de la noche ya me empezó a agarrar un poquito de mareo, no sé si es porque tomé yogur recién o qué, pero me empecé a sentir ahí un poquito como que se me mueve todo. Son las 7 de la noche y ya es completamente de noche, está re oscuro. Acá hay una cámara, porque estamos haciendo como un reality, ahí hay una cámara. Y acá están todos. Da un poco de calor. No sé si los que lo estuvieron usando se dieron cuenta. Que... Hablando para el vivo. En mi casa se rezaba cuando éramos chicos, después ya se fue como perdiendo, pero era un momento así como de agradecimiento y todo, y como que en este momento también sentí como de algo, por lo menos agradecerle a los chefs. No sé, pero creo que no sé, tomó todo una sensación, el último vivo nos dejó todo así más conectados. No, más todo. De paz, yo creo que nos bajó un poco todos veníamos una vorágine muy acelerados, con mucho estrés, muchas cosas que fueron pasando y era como que finalmente empezó a decantar, empezó a darse todo y podemos relajarnos. Y lo que está decantando también es que estamos armonizados entre nosotros, porque podría haber sido otra la situación. Sí, que hay como muy linda energía. Se está uniendo más. Antes era, qué lindo, vamos a estar con los chicos, pero ahora se empieza a armar algo. ¿Y qué tenemos para agradecer? Bueno, yo quiero agradecer todo, básicamente. Que estamos todos juntos y que tenemos comida, no sé qué onda. Agradecer la tremenda oportunidad que nos juntó a todos en esta tremenda experiencia. No es fácil coincidir tantas personas en un lugar, que hagamos más o menos lo mismo y que podamos viajar de este modo como ahora y llevarnos bien. Yo propongo que los que estén viendo este video estén haciendo lo que hagan, se tomen unos minutos y agradezcan lo que tengan que agradecer, que siempre hay algo, ¿no? Es que sí, ¿te acordás un amigo de Salvador que hicimos en Argentina? Hacía eso, a la mañana se levantaba y lo que hacía era poner 3 cosas que agradecía. Y el pibe nos decía, yo cada mañana me levanto y digo 3 cosas diferentes. Esto lo hace siempre, pero a mí me recostaba hacerlo. Es decir, ¿por qué voy a agradecer algo? Sí, total, el otro día es igual, pero en realidad a veces no puede ser igual. En ese agradecer empezás a percibir que no es igual. Claro, no es igual. Empezás a percibir los detalles que lo hacen únicos. Yo quiero agradecer esta enorme posibilidad de vivir experiencias diferentes. El mundo marino, las
personas que encontramos acá, el tipo de historias que nos cuenta, experimentar otro estilo de vida, me siento afortunada, esa es la palabra, de poder experimentar tantos tipos de vida diferentes. Porque encima este estilo de vida es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Sí, absolutamente. Sí. ¿Alguien más quiere agradecer algo? ¿O tiene hambre? No, Cagado de hambre. A mí me pasó lo mismo que lo que contaste de tu amigo ecuatoriano. Una vez escuché un podcast que hablaba de estudios que se habían hecho sobre las personas que llevaban un diario de agradecimiento. Y yo lo escuché en 2020 y a partir de ahí lo empecé a hacer. Y a partir de ahí todas las mañanas también escribo en una nota en el teléfono 3 cosas y empezás a agradecer cosas tan sencillas como tu cuerpo que te sigue aguantando, tener comida, tener familia, tener casa, tener personas que te acompañan y empezás a como a sacar las cositas básicas, obvias que las damos por sentadas. Pero bueno, agradezcamos la energía de cada uno que está haciendo que esta experiencia sea espectacular. Sí. ¿A comer? Sí, vamos a comer y bueno, también gracias a todos los que están viendo este video. Para el siguiente video, ¿en qué canal se va a publicar? Chestim, así que vayan a ver la seguidilla de este video, continúa en el canal de Chestim. Mañana nos vamos. No está fácil el clima, no está fácil el viento ni el mar, así que... Mañana arranca la parte jodida. Che, y tenemos que hacer algo, hay algo para hacer cada uno. Rezar. Llueve de una manera, se largó una tormenta. Estamos cabeceando como locos. No sé si soy feliz. Acá se nota quiénes tomaron Dramamine y quiénes no. Los que tomaron Dramamine están en un cumpleaños, el resto no. Esto que estamos viendo ahora me está gustando un montón y está muy bueno. Bueno, tenemos la primera baja. Venía bien hasta la mañana. La verdad que está bastante mareador el asunto. Impresionado.